Bienvenida, bienvenido a este espacio Bálsamo para el Alma. Hoy vamos a conversar sobre cómo impacta el árbol genealógico, mirar hacia arriba, mirar un poco hacia nuestros ancestros, cómo impactan en nuestra vida, la importancia de honrarlos y al mismo tiempo de reconocer qué patrones repetimos de nuestros antepasados. Entonces hoy tengo una súper invitada, ella es Araceli Zapata, ella es terapeuta en bioprogramación y especialista en el árbol transgeneracional. Hola Ruti, gracias por pasar, así que voy a invitar a Araceli, que está por aquí. Ay, si no me presenté, este espacio. Ahora te envié invitación. ¿Aceptas? Ahora te voy a enviar la invitación, no sé por qué no. Hola Lili, gracias por pasar. De nuevo, ahora te envié la invitación. Ahora me cuentas. Estamos esperando. Bueno, mientras Araceli soluciona el problema. Ahora aparece, el mensaje que me sale es que no puedes unirte. No sé si tienes la última versión de Instagram. ¿Ya estás? Ay, sí, aquí estoy. Salió un mensaje que no podías conectarte. Oh, por Dios. Y yo dije, creo que me faltó mirar ese. Ay, está nuestra querida maestra aquí, bien bonita. Ay, tan linda, Hola, como la linda, amo, gracias por Teta. pasar por aquí. Gracias. Bien, ahora te presentaba como terapeuta en bioreprogramación y especialista en árbol transgeneracional. Y bueno, contarles a quienes nos están viendo en este momento y a quienes lo van a ver en diferido o la grabación, que con Ara he trabajado, he hecho varias terapias, porque es un proceso, no es una sesión, sino son varias sesiones en las que vas entendiendo tu árbol, mirando tus antepasados, mirando la línea materna, la línea paterna, quién era el abuelo, quién era la abuela, quién era el bisabuelo, la bisabuela, para reconocer también qué historias podría estar yo repitiendo hoy en mi presente y empezar a tomar decisiones diferentes, porque a veces inconscientemente repetimos historias de nuestros antepasados. Entonces, cuéntanos, Araceli, de qué, por qué es importante empezar a mirar nuestro árbol. Eh, Hola, Erika. Muchas gracias a ti por invitarme. Me siento honrada a tu comunidad hermosa que permite estos espacios. Y bueno. Para mí ha sido muy importante porque cuando tú conoces tu historia, dejas de repetirla. Cuando, cuando tú sabes qué pasó, lo entiendes, tomas conciencia y miras desde el amor, puedes transformar lo que haya que transformar. Entonces, desde ahí me parece que es importante. Además, es muy bonito. Es bonito que conozcas tu familia, que sepas cómo vivían, que sepas que hay unos tíos que quizás estuvieron poco tiempo, sin embargo, te vas llenando como de una emoción el solo saber que empiezas a conocer y a conocer y a descubrir historias.
porque a nosotros nos enseñan, generalmente en todos los países nos enseñan de historia, historia del país, historia del mundo. Lo que nos falta que nos enseñen es a conocer nuestra historia. Entonces, conocerla es toda una aventura. Y esto de que tú dices, y conocer nuestra historia, ¿qué nos aporta conocer nuestra historia? Porque a veces no sabemos, o en el caso, creo que es importante, a veces muchas personas ni siquiera saben quién era el abuelo o qué hacía el abuelo o lo que hacía la abuela. Entonces, ¿cómo el árbol, hacer esta terapia de árbol genealógico y transgeneracional, se acerca a estas historias? Eh, Mira, es que es muy especial porque parece que te acerca a esas historias. Sin embargo, lo que tú haces es vivir esas historias, ¿sí? Porque nosotros somos la suma de todos nuestros ancestros. Nosotros, pues, agradecemos y honramos porque gracias a todos aquellos es que hoy estamos aquí. Gracias a un bisabuelo, un tatarabuelo, el que estuvo en la guerra, el que no regresó de la guerra, el que cultivó la tierra, el que pasó el mar. Cada uno de esos seres, esas abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, que tuvieron esa cantidad de hijos o que no los tuvieron, en fin, todos ellos son esa historia y nosotros somos la suma de esas historias. Cuando tú conoces esas historias, dices, ¡ah! Yo no sabía la historia, pero la estamos repitiendo. Entonces, realmente es hacerte consciente de que esta historia que tú estás viviendo y que dices, yo no conozco, realmente sí la conoces, porque la vives tú o la vive alguien de tu familia. Entonces es súper bonito decir, no es tan extraña la historia, es que hoy me hago consciente de que lo que vivieron ellos también lo estoy viviendo yo. Y lo más bonito es comprender, yo quiero vivir lo mismo, yo quiero seguir viviendo lo mismo, quiero que las otras generaciones vivan lo mismo, que de eso quiero seguir viviendo y que no me interesa seguir haciéndolo, ¿cierto? Lo bonito es que seas capaz de mirar desde el amor sin juzgar y decidir desde ahí qué quieres y qué no quieres continuar de esa historia. Ahora, Es algo así súper bonito. ajá, esto que mencionas, lo bonito que es mirar las historias. Más de uno quizás en algún momento ha escuchado, ese abuelo, un desgraciado, esa abuela, una desgraciada, ¿no? La abuela era mala. Y juzgamos sus historias. Y, y en algunos casos quizás decimos, es que ella no debió o no debió nacer o no debió comportarse de tal manera. Pero cuando haces esta terapia, te das cuenta que todo fue perfecto, tal y como es, porque si la historia no hubiese sido como se vivió, como ellos la vivieron, yo hoy no estaría aquí. Y, Sí, creo que ese es el aporte más grande que he tenido desde pasar por esta terapia contigo, es aprender a reconocer de que si bien la abuela no era caramelito en dulce o medallita de oro, si ella, sin la historia de ella, no hubiese tenido a mi papá y mi papá no me hubiese tenido a mí, yo hoy no estaría en esta vida o estaría quizás en otro lado, en otra dimensión, en otro árbol. Pero hoy yo vivo mi historia gracias a la historia de los demás y eso creo que es el aporte que más te da de mirar al árbol, a tu árbol genealógico. sí, de acuerdo, de acuerdo. Y sabes que cada momento, como tú lo dijiste, es perfecto. Ellos vivieron lo que tenían que vivir y desde su supervivencia lograron seguir y dejar una huella, ¿sí? ¿Qué es lo que nos corresponde hoy a nosotros, a nuestra generación, a tu generación y a otras generaciones que están llegando? Es
mirar desde el amor, mirar desde la compasión y sin juzgar. Eh, y hay mucho rencor, hay muchos procesos, muchas personas que llegan por procesos y son procesos quizás de una enfermedad y esa enfermedad es porque hay mucho rencor en su ser. Y cuando empiezan a mirar con misericordia al otro, a esa que tiene mucho dolor o que no abraza, a que no abraza porque no aprendió a abrazar, ¿sí? Y como no abraza y tenía tantos hijos, apenas tenía tiempo de venga a ver cómo lo sostengo, cómo lo doy la comida así, o cómo cuido que tengan un techo, un abuelo, una abuela. Entonces cuando tú entiendes todo eso, dice Dios, y yo soy perfecto, y recibí la información que tengo que recibir. Y ahora qué tengo que hacer con esa información, ¿sí? Entonces es ahí cuando el árbol en el inconsciente colectivo define cuáles son las personas que llegan a hacer ese trabajo de comprenderlo y ayudar a sanar, ¿sí? Ayudar a sanar desde el amor y ayudar a que cada uno ocupe el lugar que tiene que tener en el árbol, porque son personas que están designadas y son unos llamados a que venga, yo conozco la historia, pero ¿por qué? Porque ya están designados, ¿para qué? Para que ayuden a sanar, ayuden a mirar desde el amor. Y cuando tú haces el árbol genealógico, que es ese árbol familiar y empiezas a conocer tu historia, entonces empiezas a darle a cada uno un lugar, ¿sí? Y empiezas a entender que el abuelo era tacaño, porque dices que mi abuelo era muy tacaño, pero ¿por qué era tacaño tu abuelo? Tu abuelo era tacaño porque es que él no tuvo mucho dinero, o quizás tuvo y se lo quitaron. Entonces, ¿qué hace? Tiene que guardar el dinero, o quizás tuvo mucha hambre, ¿sí? Entonces empiezas a entender que por qué era tacaño, o por qué la abuela siempre estaba encerrada o era sumisa, o por qué la abuela era tan brava, porque era una manera de defenderse. ¿Sí? Entonces cuando tú empiezas a mirar y a comprender, ay, es que yo también soy tacaña. Entonces empiezas a entender por qué eres tacaña. Entonces dice, listo, bueno, yo ya no tengo que ser tacaña, ya puedo compartir. Entonces empiezas en tu vida a hacerla bonita, a hacerla distinta y a darles a cada uno el lugar que corresponde. ¿Y cuál es ese lugar? Ese lugar es, vení, estás ocupando el papel de tu papá o el lugar de hijo, ¿sí? ¿Dónde están los desaparecidos? Entonces le das un puesto a esos desaparecidos. ¿Dónde están esos que fueron olvidados? ¿Dónde están esos que no nacieron? Y cuando empiezas a darle a cada uno ese lugar, dices, ¡guau! Y empiezas a tener muchísima claridad, mucho amor, mucho respeto y a quitarte maletas que no te corresponden. Entonces siempre va a ser un proceso bonito y una mirada desde la misericordia y desde el respeto, porque ellos hicieron lo que tenían que hacer y está perfecto. ¿Sí? Y nos pasa a todos. Aquí Marta San Lucas pone, cada uno da lo que tiene en su corazón. Tan linda, tan bonita, sí. ¿Y qué tienes en tu corazón? Tienes en tu corazón lo que recibiste de tus ancestras. ¿Por qué? Porque cuando tu abuela iba a tener a tu mamá, ya estaba tu óvulo. Entonces tú recibiste la información de tu mamá, si eres un hombre o una mujer, y recibiste la información de tu abuela, recibiste la información de tu mamá. ¿Sí? Y luego cuando estabas en tu proceso de gestación, tu mamá fue esa escuela de emociones donde también recibiste información, ¿sí? Entonces está lindo porque somos la suma de toda la información de todos, ¿sí? Entonces Sí. está bonito reconocernos. Clan Vero, gracias Clan por participar. Ara, ¿cómo reconocer a los olvidados?
Mira, hay muchas maneras de reconocer a los olvidados. Primero, cuando tú empiezas, te lo voy a decir primero facilito, ¿cierto? Tú empiezas a averiguar, de hecho me pasó en estos días que una persona empezó a averiguar de su historia y se dio cuenta que tenía dos tíos que nunca aparecían en ninguna parte. ¿Por qué? Porque ellos fallecieron antes de que, pues fallecieron muy pequeños, entonces como ese era un tema tan doloroso, parece que todo el mundo lo olvidó, pero ¿cómo lo reconocemos? Porque en el árbol empiezan a repetirse ciertas situaciones. Tú no sabes ni que las personas estaban, tú no sabes nada, porque hay una generación donde todos callaban, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama secretos de familia, entonces tú no sabes qué pasaba. Y dice, ella se murió y no contó nada, se fue con el secreto, pero no es verdad. El secreto se está repitiendo, entonces, ¿cómo sabes? Cuando hay depresiones, ¿sí? Cuando te das cuenta de que posiblemente eres yacente, que estás eh, viviendo la vida de alguien que no nació. Entonces ahí empiezas a darte cuenta y a ir reconociendo todas esas personas. También desde la terapia, tú tienes la información, tú sabes qué pasó, también reconoces desde ahí que personas parece que fueron excluidas, pero no, siguen vivas en ti y en cada uno de los miembros de la familia. Ujú. Y eso que mencionas, que claro, se repiten las historias o se comienzan a presentar síntomas con algunos miembros de la familia. ¿Eso está relacionado con las lealtades? Claro, y son lealtades, se habla de lealtades es porque eh, estamos repitiendo unos ciclos, puede que no seamos nosotros, pero alguien en la familia, y generalmente empezamos a repetir unos ciclos que se dice que son ciclos memorables repetitivos, porque empiezas a ver temas que dices, pero ¿por qué siempre está pasando lo mismo en la familia? ¿Sí? Porque hay un hombre que se muere cada año en cierta época. Dice, alguien que se muere cada año, ¿qué está pasando? Y empiezas a devolverte y resulta, y lo digo por mi caso, que un tío mío, yo dije, pero ¿qué está pasando? Entonces resulta que es que un tío mío se murió en esa época, pero el tío ni siquiera lo teníamos en el árbol, porque fue algo tan doloroso que a veces lo olvidamos. Entonces, cuando empezamos a ver esos ciclos, esas repeticiones, también cuando empezamos a indagar, nos damos cuenta que ahí es donde están los excluidos o los olvidados, nuestra familia que no conocemos, pero que la vivimos en todas nuestras actuaciones, ¿sí? También cómo reconoces a esas personas que han sido olvidadas. Tú puedes reconocerlas porque puedes empezar a buscar, por ejemplo, tu nombre. Hay alguien más en tu familia que tiene tu nombre. Entonces empieza a indagar. Aparentemente no hay nadie, pero cuando empiezas a ir de atrás, era que había tal persona o hubo una bebé que nació, que se llamaba María, pero falleció, entonces a ti te pusieron María. Entonces esa María como que no existió, pero no existió esa María, no existes tú. ¿Sí? Entonces ahí es donde empezamos a indagar y a buscar y decir, Dios, es que estamos viviendo lo que nuestros ancestros han vivido. ¿Sí? Y cuando empezamos a conocer nuestra historia, Dios, se siente tanto amor, tanta misericordia y dejamos de cargar lo que no nos corresponde. Ujú. Y cuando a veces, en algún momento me han preguntado, ¿y cómo haces tu árbol? Porque en algunos momentos hay personas que cuentan con información y sé quién es abuelo, nombre completo del abuelo, y hay personas que no tienen idea los datos de sus abuelos y menos aún de sus bisabuelos.
Entonces, cuando pasas por esta terapia, no solo entras, creo yo, y de acuerdo a mi experiencia, cuando lo he hecho, no entras solamente con datos, también entras a experimentar y sentir, porque sientes, a veces no te llega no tienes información de la historia como tal, de lo que hacía el abuelo, la abuela o el bisabuelo, pero cuando empiezas a armar el árbol, como te guía Araceli, como son llevadas, como se guían las terapias, empiezas a sentir y en ese sentir es que comienzas a percibir información. Creo que para hacer este tipo de terapia hay que llevar en blanco y con el corazón abierto para poder aceptar y como dice Araceli, con compasión, con amor y con misericordia porque a veces nos cuesta aceptar la historia de nuestros antepasados, porque puede que sus historias no hayan sido bonitas, que se asesinó, que si robó, que si hizo lo que nosotros juzgamos como malo, pero es parte de la historia para que nosotros estemos hoy aquí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Mira, si nosotros habláramos como del árbol genealógico como tal, uno dice, pues mira, consigue la fecha de nacimiento o la fecha de fallecimiento o la fecha en que fuiste concebido, la tuya, la de tus hermanos, de tu papá, de tu mamá, tus abuelos y tus bisabuelos. Y bueno, y uno dice, sí, ¿y qué? Yo no tengo esa información, pues resulta que en tus células está la información, porque como les dije, desde que tu abuela iba a gestar a tu mamá, ya estaba tu óvulo, o sea, ya tienes toda esa información y resulta que no tienes ningún dato, no lo tienes porque, bueno, pues porque yo fui adoptada y no sé qué pasó, o porque no tengo memoria con los números, entonces no sé nada y nadie recuerda nada. No necesitas saber nada. Lo único que necesitas es disponerte a recordar esa información que está en tu ser, que está en tus células, que es lo que tú estás diciendo, Erika. O sea, es solamente, yo estoy aquí, mi clan o mi árbol familiar o como lo quieran llamar, me designaron a mí, por eso estoy aquí. Me designaron a mí para que ayudara a sanar esa información. Aquí estoy y me dispongo. Y después de que te dispones es que escucha tu ser, confía en ti, confía en esa información que tienes, confía porque si todos te eligieron a ti es porque eres la perfecta y tienes la información y como la veas, así es. Entonces, confía y escucha a tu ser, que ahí está la información y que además es muy maravilloso saber que ya llegamos al nivel de escuchar nuestro ser y de escucharnos y de poder pasar esa información también. Gracias, Sara. Creo que hemos ido cubriendo varios temas. Mi pregunta, ¿por qué entonces, no sé si nos puedes resumir, por qué es importante mirar a nuestros ancestros? Cuando tú miras a tus ancestros, primero los estás honrando tu linaje, estás honrando todo ese esfuerzo que ellos hicieron, ¿sí? Porque cada uno vivió una historia, el que vivió desde el amor, el que vivió desde la guerra, el que vivió desde el trabajo con la tierra, lo que sea, es una información que nosotros tenemos y que nosotros los honremos, es maravilloso. Que seamos capaces de decir, esos son mis ancestros y los miro con humildad y respeto. ¿Por qué? Porque esas son mis raíces. Y porque pase lo que pase, así parezca que no son las más honrosas, son mis raíces. Y si yo reconozco mis raíces, me reconozco yo. Si yo honro a mi papá y a mi mamá, me estoy honrando yo. ¿Sí? Y entonces cuando yo estoy honrando, estoy liberando.
los estoy liberando a ellos y me estoy liberando yo. Entonces, es honrar, es reconocer, es de eso que ellos fueron, que quiero yo. ¿Sí? ¿Qué quiero? ¿Con qué me quiero quedar? Me quedo con la misericordia, pero hay algo de ellos, de eso que yo quiero aprender y quiero cultivar. Así es que quiero aprender a hacer las galletas que hacía mi abuela, o quiero tejer como mi abuela, o quiero tallar como mi abuelo, o quiero sembrar como mi bisabuelo. Yo decido con qué me quedo y decido de ahí qué suelto también. Y siempre estamos honrando. Eso cuando dice yo decido con quién me quedo, hay una frase que yo repito cuando miro el árbol, es yo tomo de ustedes la fuerza y me Qué quedo linda. con la fuerza, porque para vivir sus historias han tenido que tener fuerza, atravesar sus dificultades o sus propias cosas. Y es lo que yo les digo a ellos, ¿no? Tomo de ustedes la fuerza. Y lo otro, mientras te escuchaba mencionar cómo honrar sus historias, creo que es importante porque a veces cuando tú llegas o te llega una consultante y dice, ay, es que quiero ver mi árbol, es preguntarte también cómo te afecta, porque no necesariamente algo de la historia de tus ancestros te está afectando, cómo te afecta y cómo tú te sientes con esa información. ¿Realmente te afecta a la historia de tu abuela? ¿Cómo te sientes con eso? Porque desde el sentir es que vamos a empezar a conectar con esa información que dice Araceli, que la información está en nuestras células. Y yo creo que, no sé, Araceli, ¿tú qué opinas? Que se queden con la información del árbol es qué sientes y cómo te sientes en relación a la historia que vivieron tus antepasados. Lo que mencionaba Ara, si hicieron cosas que están fuera del orden o de la ley, es a ti cómo te afecta, cómo te sientes tú con eso. Porque si no te afecta, entonces no hay nada que resolver y quedó ahí. Está Pero si a ti te afecta, te da vergüenza o no quiero hablar de ello, entonces sí hay que trabajar sobre eso que te está afectando y reconocer, por más doloroso que sea, que si esa persona no existiera o no hubiese existido el abuelo, por más de que haya estado fuera del orden y de la ley, tú hoy no estarías aquí. Oye, Erika, es súper bonito lo que estás diciendo porque es cierto, si te resuena, porque hay temas que no te van a resonar y está perfecto. Y los que te duelen, venga, mire por qué. ¿Y cuál es el tema? Es, no es decir, es que venga, mire y ya, no, es que eso duele, porque es como si te estuvieran tocando la herida. Pero cómo voy y ¿Se fue la señal de Ara o se fue la mía? Bueno, no sé si me fui yo o te fuiste tú. yo seguía hablando yo seguía aquí hablando sola yo, ay, pero es como eso, te resuena, está perfecto, te duele, venga a ver por qué le duele, venga ahí que hay que trabajar, como para que elegimos esa familia, cuál fue ese acuerdo de almas y desde ahí cuál es mi trabajo, ¿sí? Como para qué elegí eso. Y está bonito, pero les digo, duele, ¿sabes qué? Y también genera desconfianza, no, eso no puedo pasar. Sin embargo, cuando empiezas a tomar conciencia y hacerte cargo, empiezas a soltar y dices, ya entiendo por qué me dolía, ya entiendo por qué pasaba esto, o por qué pasaba aquello, o por qué lo atraigo. Y ahora que soy consciente de eso, lo suelto, ya no lo necesito. ¿Sí? Y está bien. Y hay otra cosa que es muy importante, es que cada persona tiene su momento y el momento mío es diferente al tuyo.
y puede que tú estés preparada para ir y buscar toda tu familia. Hay personas que no están preparadas y está perfecto, porque es el momento de cada uno, ¿cierto? Que hay que hacer es honrarlo y darle su espacio. Si decide hacerlo, está bien. Y si no decide hacerlo, también está bien, ¿sí? Ujú. Y otra Ahora, cosa que también, lo que dices dale. sí, es muy importante porque a veces hay consultantes que pueden llegar, sí, porque quiero que mi hijo haga el árbol. Tu hijo lo quiere hacer, es decisión de cada uno, respetemos el libre albedrío, cada uno tiene su propio tiempo y su momento de mirar. No, es que yo lo estoy haciendo, que lo hago a mi hermana también. Ella tendrá su tiempo de mirar el árbol y lo mirará con sus propios ojos desde su propia historia y no lo va a ver igual que yo. Ahora, acá hay una pregunta de Clan Vero. ¿Cuántas veces es necesario hacer el árbol? Sabes que es una pregunta súper bonita, sin embargo, realmente tú haces el árbol una vez, pero lo descubres toda la vida, porque cada vez que lo miras, aprendes cosas diferentes. Cada vez que encuentras una fecha, porque eso se vuelve como una aventura. Hacer el árbol genealógico es una aventura. Entonces tú empiezas a indagar con tu familia, hay unos que te dan información, hay otros que no te dan, pero el árbol está ahí, pero el árbol está vivo, porque con todo lo que sucede, tú empiezas a darte cuenta de unas cosas, a relacionar con tu familia, a relacionar, inclusive el árbol es súper bonito porque en el inconsciente colectivo lo que se busca es que siempre esté la familia. Entonces llegan amigos que son muy amigos o las parejas, entonces siempre está vivo, el árbol siempre se está moviendo, pero tu árbol es un solo árbol, ¿sí? ¿Qué hace? Que siempre Eh, está vivo mientras tú estés viva, mientras tú estés vivo, ahí está. Ahora, creo que, no sé si es la pregunta de Vero, quizás Juan, para hacer una terapia, por ejemplo, en mi caso yo entré en consulta contigo y no fue solo una sesión, han sido varias. Y como Eh, dices, en cada sesión vas mirando aspectos diferentes o ramas diferentes, miras a papá, miras a mamá, y miras primero a mamá, a la abuela materna y otra sesión al abuelo paterno, y luego vas abriendo otra rama al abuelo paterno, a la abuela materna. No es que en una sesión vamos a ver todo. Y lo que sí es bonito ahora que te escuchaba también es que cuando tú abres una ventanita es como abrir una puerta. Y de repente, al comenzar a mirar tu árbol con la primera sesión, y luego llega información, que si llegó la tía a tomar el lonche y te cuenta una historia de la abuelita que tú sabías, porque esa información que tú mencionas del inconsciente colectivo abres la ventana y comienza a bajar, es como descargar de la nube toda esa información que tú ni idea tenías y ya está llegando la tía, el tío y escuchas una historia y comienzas a hacer esas conexiones, entender, entonces mi fecha y mi historia y lo que yo sentía y lo de la abuela y lo de la tía. Eso es mágico, por eso les digo, el inconsciente colectivo del árbol genealógico designa a una persona y llega a la persona que tiene que llegar y es como que todos se confabulan para que te llegue la información. Llega la información porque te conectas, te llega la información en sueños, te llega la información, como tú dices, por la familia, te llega la información porque otra persona pueda estar haciendo un proceso diferente y te llega porque todo eso es tuyo. Entonces, cuando nos disponemos, todo se da y todo te llega. Es como cuando dices, yo quiero cumplir este objetivo. Y cuando decides y te das el permiso de hacerlo, es como que el mundo se confabula para que tú tengas lo que quieras. Entonces, eso es súper bonito, es muy bonito, de verdad, y lo digo pues con mucho amor, además de que es mi pasión y porque por la información que he recibido y porque además cuando uno está en un proceso de terapia con una persona,
no es solamente para la persona, no es ese consultante, es que yo también estoy ahí y me llega la gente que viene a enseñarme, ¿sí? Entonces es un aprendizaje mutuo. Yo como terapeuta te estoy ayudando a recordar información y después hacemos un proceso de sanación, pero tú estás haciendo lo mismo conmigo. Entonces eso es un regalo, es un compartir y es yo te entrego y tú me entregas y gracias porque todos estamos sanando. Y cuando nosotros decidimos llegar a hacer el proceso del árbol genealógico, no solamente nos movemos nosotros, movemos a todo el clan. Y hay muchas personas cercanas que se enferman, les puede dar gripa o alguna cosa. ¿Por qué? Porque como todos somos uno y está la conexión, es como que todos empezamos a movernos. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que todos estamos aportando para estar mejor, para estar en bienestar. ¿Y para qué? Para quitarnos esas capas que no son de nosotros y poder mostrar nuestra luz. Porque a veces por estar en lealtad con nuestros familiares, dejamos de mostrar lo que somos nosotros. Entonces estamos ahí sacando toda esa luz, toda esa magia y brillando, brillando desde nuestro ser. Maravilloso. Aquí Sandra Salamanca pone, cierto, es maravilloso, la información va llegando. Y Tan linda, sí. Clanero, bueno, agradece la respuesta. Gracias a ti, Clan, por preguntar. Gracias, Sara. ¿Te gustaría agregar algo más sobre este tema o si alguien se anima a hacer alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, yo mientras alguien quiera preguntar, yo lo único que les quiero decir es que se miren desde el amor, porque siempre nos pasamos toda la vida juzgándonos, porque quizás eso fue lo que aprendimos, pero cuando nos empezamos a mirar desde el amor y desde la misericordia, yo hablo de la misericordia porque es que no tienes que juzgarte. Bueno, eso somos. Tenemos esa parte de luz, esa parte de oscuridad, sin embargo, hagámonos cargo. Y lo más bonito de todo, que se lo llévenselo de corazón. Si tú cambias, el mundo cambia. Solo eso, solo eso. Mira al otro y si tú le sonríes, te aseguro que el otro te va a sonreír. Si tú haces algo distinto en tu casa y tú cambias, no pienses, no esperes que cambie ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tus hijos. Solo haz el cambio tú. Cambia una cosa y todo empieza a verse distinto. Eso es lo que quiero dejarles desde el amor. No esperes que nadie cambie, hazlo tú. Y empieza, y también cómo lo haces, empieza a conocer tu historia, de quién es que tienes ese malestar, porque estás atrayendo cosas, cuál es tu aprendizaje. Y lo que haya que hacer lo hacemos y está perfecto. Y para sumar a lo que dices, cuando miremos el árbol es tus ancestros ya no van a cambiar porque no puedes cambiar el pasado y lo que queda es aprender a mirar con amor, aprender a mirar con amor esas historias. Sí, sí, qué linda, sí, definitivamente. Ara, muchísimas gracias por haber venido a este espacio, por compartir en Bálsamo para el Alma sobre este tema. Clan me lo pone, ¿siempre en el árbol salen respuestas o tal vez determinadas a veces? Eh, Siempre salen respuestas. Cuando una persona va a una consulta, muchas gracias por preguntar, casi siempre dice, quiero conocer mi árbol o quiero trabajar algo. Cuando empezamos a armar todo el árbol, nos vamos dando cuenta de que hay otras preguntas y hay otras respuestas. Y como les digo, siempre el árbol te está hablando. Sí. Me fui yo. No sé cuál de las dos, pero lo que les digo es que el árbol siempre les está hablando, siempre. Y bueno, mujer consciente, gracias por preguntar. Y pregunta ella, usando, si es adoptado, ¿qué árbol se hace? Bueno, Eh,
Sí, cuando tú estás adoptado, que era lo que yo les decía ahorita, o sea, si tienes la información de tu familia, que generalmente no se tiene, pues tú trabajas con el árbol de la familia que te adoptó. Sin embargo, cuando una persona, una familia adopta un niño o una niña, no está adoptando a la niña, está adoptando a su clan, a su familia. Así la niña haya llegado de meses, ella ya trae una historia. Recuerda lo que les dije, desde que la abuela estaba gestando a la mamá de esa niña, el óvulo estaba ahí, la niña viene con una información, entonces esa información es muy importante y puede que sea una bebé y diga, no, es que ella no se acuerda, créame que en la célula está la información y esa niña puede ir haciendo manifestaciones que ustedes no saben por qué, pero esas manifestaciones son de su familia y también se pueden conocer y se pueden entender y se pueden transformar. Y también hay otra cosa súper linda, cuando se adopta un niño, piensen y busquen quién en la familia fue excluido o quién desapareció, porque cuando un niño se adopta es porque hay alguien en la familia o que fue excluido o que desapareció. ¿Por qué? Porque los hacían desaparecer, porque se fue un día y nunca volvió. Entonces, alguien en el clan busca llenar ese vacío de esa persona y entonces ahí es donde se adoptan. Pero tú puedes adoptar un bebé, tú puedes adoptar un amigo, tú puedes adoptar una mascota, pero ahí está llenando el vacío de alguien que se fue y nunca más volvió. Cada persona tiene información valiosa del clan. Así es. Bien. Gracias a todos por haberse conectado, por dejar sus preguntas y consultas para Araceli. Gracias, Sara, otra vez por haberte unido a este espacio. Te agradezco por estar aquí, por compartirnos tu sabiduría y por transmitirnos ese amor para mirar nuestro árbol. Muchas gracias. Erika, hermosa la comunidad, a todos los que están aquí con nosotros y que nos han permitido entregar esta información aquí con mucho amor, lo que quieran preguntar. Estamos aquí porque esta información es para entregarla y gracias a todos por permitirlo y Erika a ti también porque es súper bonito saber que nosotros podemos mirar el árbol y nuestro pasado desde el amor y no desde el dolor. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, que pasen una feliz noche y bueno, si quieren pasar por consulta del árbol genealógico, contactar a Araceli a su cuenta que es @AraceliZapataTerapeuta, ¿correcto? Ajá, así es. Gracias Yasmín, gracias a Clambero, bueno, y Marta San Lucas. Bueno, gracias a todos. Que pasen una feliz Hermoso. noche y nos vemos en otro espacio. Las lindas, Dios los bendiga. Chao.